La información. Las principales fuentes del derecho en nuestro sistema jurídico son la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina jurídica y los principios generales del derecho. La ley. La ley es la fuente jurídica de carácter formal que constituye el instrumento por excelencia de creación de normas jurídicas en nuestro país y se integra por la jurisprudencia. En términos generales, se entiende por jurisprudencia al conjunto de resoluciones emitidas por los tribunales para solventar los conflictos que les son sometidos a juicio. En términos particulares, la jurisprudencia es utilizada para designar la interpretación de los preceptos legales que con carácter obligatorio hacen los jueces. La costumbre. Los tratadistas aceptan comúnmente la forma de establecimiento de la costumbre a través de tres formas. Es el caso de que el ordenamiento jurídico integre por medio de una norma una determinada costumbre. El ordenamiento jurídico establece expresamente que determinado hecho se regulará por la costumbre. La doctrina jurídica. Se entiende por doctrina jurídica el conjunto de estudios que son objeto científico, que realizan los especialistas en el campo del derecho, ya sea para sistematizar los preceptos, fundamentar posiciones teóricas o bien para interpretar las normas legales o para señalar las reglas de aplicación de las mismas. En nuestro sistema legal, la doctrina no es una fuente formal del derecho, pero sí tiene una gran influencia no solamente en la formación de los juristas, sino en la evolución y transformación del derecho. Comunicación de los resultados. La manera regular de comunicar los resultados de la investigación es a través de la expresión escrita, la cual se manifiesta fundamentalmente en varios géneros comúnmente aceptados de comunicación de procesos investigatorios, que se intentarán explicar a continuación. A. La reseña crítica. La reseña crítica es un resumen y comentario relativamente completo de un libro, artículo científico o ensayo especializado. B. El informe científico. El informe científico consiste en la relación objetiva de datos sobre una determinada actividad investigatoria que amerita además una evaluación realizada por el informante. La monografía. La monografía utiliza la comunicación de resultados mediante técnicas empleadas en ciencias sociales. Esta manera de comunicar los resultados ha tenido una amplia difusión dentro de las áreas jurídicas, de tal manera que su uso está generalizado y prácticamente equivale a lo que en nuestro lenguaje común se denomina como artículo o estudio. Etimológicamente proviene de dos términos griegos, monos, uno, grafei, describir, lo cual significa que la monografía deberá circunscribirse al análisis, planeamiento y proposición respecto a un asunto determinado o a un tema específico de investigación, en el cual se deberán incorporar los elementos de los procesos de investigación para dar a conocerlos, desde luego selectivamente, en razón de su correspondencia a las diversas etapas de dichos procesos. Las principales características de la monografía son las siguientes: concentración en uno o varios problemas interrelacionados, resolución y comprobación de una o varias hipótesis principales alternas o subsidiarias, contener una descripción cualitativa y, en el caso de investigaciones teórico-empíricas, también datos cuantitativos, ser exhaustiva y aprovecharse de todas las fuentes del conocimiento posibles, expresar las diversas técnicas utilizadas en investigación y, en el caso de tratarse de aspectos empíricos, transcribir no solamente los resultados, sino también los instrumentos investigatorios, utilizar un lenguaje conciso y claro, evitar el de tipo figurado y debe emplear terminología especializada, ser objetivo e imparcial, contener juicios de valor a menos que su objetivo sea meramente descriptivo. Existen otros dos géneros de comunicación de resultados de la investigación cuyo objetivo es el relativo a la obtención de grados o títulos profesionales, la tesis. La tesis de licenciatura es la comunicación de los resultados de un proceso de investigación en el que se sustentará una tesis, es decir, la afirmación hipotética comprobada para la solución de un problema en el ámbito jurídico. Las tesis tienen que cumplir requisitos de fondo y de forma. La investigación en la licenciatura debe ser el producto de un proceso de investigación, por lo tanto, deberá comprender el marco de referencia o antecedente, la delimitación del problema a resolver, la formulación de la hipótesis que resuelve el problema,
la demostración de la hipótesis y desde luego las conclusiones generales. Deberá ir acompañado del aparato crítico o documental necesario para comprobar el rigor de la investigación y el género de trabajo. El ensayo es una comunicación de ideas generalmente breve en el que se expone, analiza y comenta un tema sin la extensión ni la profundidad de un tratado o de un manual. Los asuntos en los que se ocupa un ensayo son muy amplios. Es una proyección, una cala, una avanzada de una idea nueva sobre algo que se creía de sobra conocido. En general, el ensayo consiste en una actividad de tipo especulativo y de carácter predictivo, es decir, tiene el afán de explicar algún fenómeno que ya se produjo o se producirá, y no tiene el rigor de la comunicación de resultados de la investigación científica, sino que abunda más en las apreciaciones del autor sin perder de vista el marco de referencia de conocimiento teórico o empírico que está vigente sobre la materia ensayada. El artículo. El artículo es una composición escrita que pretende contribuir a planear, relacionar o descubrir cuestiones técnicas o profesionales como pauta para investigaciones posteriores. Para ello toma en cuenta los temas de actualidad o se refiere a cuestiones latentes. Puede versar sobre diversos aspectos en su afán de divulgación o referirse a temas concretos. Por lo general son exposiciones razonadas para sostener una posición y se elaboran con fines de divulgación. Se publica en periódicos, semanarios, revistas, memorias, enciclopedias. Presentando los resultados de la investigación. El plan de la comunicación de resultados contiene A. Introducción. En esta parte del plan se realiza la exposición de la estructura científica, técnica y metodológica de la investigación realizada. Este es evidentemente uno de los elementos fundamentales en la comunicación de los resultados y sus principales componentes o elementos son los siguientes. 1. Explicación de los elementos, datos, antecedentes, condiciones y características, así como observaciones que permitieron identificar el o los problemas. 2. Mención del interés, utilidad y posibilidad que presenta la resolución del problema. 3. Propósitos del autor, incluyendo su posición ideológica y señalando cuáles son los pasos de investigación seguidos, así como el método utilizado. 4. Señalamiento del tipo de las principales fuentes utilizadas. Precisión sobre el tema de construcción, formulación clara y precisa del problema, calificando el mismo y expresando su relevancia. 6. Identificación y formulación de las hipótesis. 7. Técnicas y métodos empleados en la comprobación o demostración de la hipótesis. 8. Terminología creada o variables dadas a la misma. 9. Señalamiento de los resultados de la investigación en términos generales. 10. Otros datos con respecto a colaboraciones, facilidades institucionales, ayudas recibidas, por ejemplo, de lo que se desprende, la manera o condiciones en las que se realizó la investigación.